Algo que he aprendido a lo largo de estos años es que para mejorar en el dibujo no es necesario dibujar todos los días, sino estudiar correctamente. Y en este video te voy a explicar cómo hacerlo. Cómo mejorar en el dibujo en poco tiempo. Hoy voy a enseñarte cómo practicaba para pasar de esto a esto en muy poco tiempo. Este video está patrocinado por EVAC, que es una escuela internacional que ofrece cursos online de gaming, moda, diseño, ilustración, etc. Sus cursos son 100% profesionales dirigidos a personas que quieren conseguir su primer trabajo o empezar su negocio. Y una de las ventajas es que tienen tutorías personalizadas, te ayudan a encontrar trabajo y te ayudan a estructurar tu currículum y prepararte para entrevistas, entre otras cosas. Yo tomé un curso de ilustración en EVAC y al finalizar este video te contaré mi experiencia y si lo recomiendo. Te dejo mi código de 55% de descuento en cualquier curso. Número 1. Conócete. Averigua qué manera de aprender es más eficaz para ti. Cuando comencé a dibujar por allá de mediados del 2020 quería dibujar de todo, quería saber de todo, pero no sabía por dónde empezar, así que practicaba anatomía, practicaba rostros, manos y realmente no lograba obtener grandes resultados porque me enfocaba en todo al mismo tiempo pero no aprendía nada y al mismo tiempo seguía el mismo ritmo de aprendizaje que otras personas enseñaban y descubrí que nada de eso me funcionaba. Como persona autodidacta tuve que pasar por mucha prueba y error para saber cómo aprender y lograr resultados significativos. Eso me lleva al punto 2. Enfócate en una sola cosa. Descubrí que una manera de aprender que me daba resultados era enfocarme en una sola cosa. Por ejemplo, la primera cosa en la que estuve interesada en mejorar fue en los rostros. Sabía que eso iba a trazar mi aprendizaje de anatomía en general, pero no me importaba porque mi meta principal era aprender bien cómo hacer rostros bonitos, ya que enfocarme en todo no me estaba funcionando. Pero siendo una principiante no conocía más método que realizar un círculo, líneas guía, dibujar ojos, nariz, boca, etc. Eso no me estaba ayudando. Si bien fue un inicio para saber las proporciones principales del rostro, me encontraba en un gran apuro cuando se trataba de estilizar. No tenía ninguna guía, así que todo lo que hacía se veía inconsistente y mal. Dibujar rostros una y otra vez no iba a ayudarme a alcanzar mi meta principal. Una vez que has dominado cierta técnica o manera de hacer las cosas, lo siguiente es buscar inspiración. Pero, ¿de qué manera? Y antes de ir al siguiente paso, un paréntesis. Partamos de la idea de que no tenemos un estilo propio. Y el mejor consejo que cualquier artista experimentado te va a dar, irónicamente, para lograr tener un estilo propio es que no busques un estilo propio. Y entiendo totalmente el anhelo de tener un estilo propio, una marca personal por la cual seamos reconocidos, pero cero conocimiento, cero bases cimentadas más la búsqueda de un estilo es la peor combinación que puedes hacer. Porque no solo te estás forzando a crear algo cuando no tienes los cimientos, sino que también estás retrasando tu aprendizaje. Es como querer construir una casa en un terreno baldío sin tener los planos, sin haber preparado el terreno, sin tener la cimentación. Vas a construir algo, sí, pero ese algo no estará bien fundamentado, no estará bien creado, no estará bien construido. Entonces, ¿cómo mejorar? ¿Cómo crear un estilo propio? ¿Cómo poder avanzar y pasar de este nivel básico de hacer rostros con círculos y líneas guía? Busca inspiración, estudia a tus artistas favoritos. Pero Efi, siempre dices eso y nunca dices cómo hacerlo. Ok, te voy a enseñar cómo estudio yo a mis artistas favoritos. Lo primero que hago es identificar qué cosas no me gustan y en las que puedo mejorar. Por ejemplo, si no me gusta cómo me salen los rostros, busco arte al cual me gustaría llegar. Es importante también tener algo de visión en esto. Seguramente has visto estos retratos hermosos de los yoyos. Bueno, este es Enzo Fernández, un artista argentino muy versátil que ha trabajado para Epic Games y ha ilustrado varios libros. Así que hoy voy a estudiar los rostros de Enzo Fernández y algo que tengo que destacar es que Enzo sabe manejar muy bien los rasgos para que cada personaje se vea diferente y único. Y la realidad es que no importa qué características les ponga, siempre les salen muy guapos. Así que quiero aprender a hacer rostros así de bonitos. Lo primero que hago es siempre sacar la estructura, la forma o como quieran llamarle del dibujo, porque tengan en cuenta que este dibujo estamos viéndolo ya con volumen, así que lo más sencillo es simplificar la imagen de esta manera. Es así como puedo dibujar las características de este rostro de una manera más simple, la cual puedo entender con más facilidad. Observo cada trazo, observo las proporciones del rostro, la manera en la que hace los labios, los ojos, etc. Dependiendo de qué te interese de cada artista es la manera en la que lo tienes que analizar. Tienes que observar a muchos artistas, no solo a uno. Este es Midagático, un artista de Ecuador capaz de crear composiciones increíbles y con un increíble manejo del color y de los valores. Los rostros que hace también son muy bonitos, su estilo de coloreado es más duro, suele remarcar los planos del rostro e incluso la iluminación en sus ilustraciones, así que también voy a estudiar sus rostros. Ambos artistas tienen un estilo totalmente distinto, así que puedo tomar pequeñas cosas que me gustan de cada uno de ellos. Lo mismo si quisiera aprender más sobre coloreado y sobre composición. Y es así como aprendí a identificar de qué manera me es más fácil
fácil y eficaz aprender. Me enfoqué en una sola cosa. Aprendí a hacer un rostro a rasgos generales, y cuando ya tenía los cimientos y los conocimientos básicos, busqué inspiración de otros artistas para comenzar a crear algo con una esencia propia. Pero ya hay bases detrás, ya hay un conocimiento previo del cual partir. Una vez que conoces las reglas, puedes romperla. Estos son mis dibujos del 2020 y estos son del 2021. Durante todo 2021 pueden notar que tuve un estilo, entre comillas, consistente, pero les voy a romper la ilusión. Esto no es un estilo, esto es producto del desconocimiento. No tenía las bases aprendidas y aún así fui necia e intenté buscar un estilo propio. El resultado fue esto: meses y meses de estancamiento, meses desaprovechados por no querer salir de mi zona de confort, por querer tener un estilo identificable y propio y por no estudiar correctamente. Este es mi arte en 2022 y este fue mi arte en 2023 y este es mi arte actualmente. Pueden pensar que cambié de estilo muchas veces. Yo personalmente me decanto por la idea de que evolucionó y mejoró, obligándome a hacer cosas nuevas y a probar cosas que no me gustaban del todo. Sé que tienen miedo de hacer algo y de que no les salga bien, pero es importante saber que si no lo intentas, nunca vas a aprender. Cualquier cosa que hagas y te salga mal no es una derrota, es aprendizaje para el futuro. Ponte metas. Mi meta anterior fue que mi arte fuera hermoso porque dibujaba así. O sea, realmente no era bonito, se veía bien, pero no era bonito. Así que cuando logré hacer cosas realmente hermosas, me puse otra meta y es hacer ilustraciones con composiciones y storytelling. Y esto es lo más difícil porque no solo tienes que crear algo atrayente, sino que te cuente algo. Les comenté al inicio del video que estaba tomando un curso de ilustración con EVAC y en uno de los módulos, casi al final del video, nos hablaban sobre storytelling y composición. La ilustración tiene que tener una voz, tiene que contar algo, y me di cuenta de que mis dibujos se veían bonitos y atrayentes, pero no me estaban contando nada, así que decidí intentar contar algo esta vez. Y este es el punto número 5. Sal de tu zona de confort. Me encanta experimentar, me encanta probar cosas nuevas, así que realmente nunca tuve problemas con salir de mi zona de confort, pero si a ti te cuesta, el único consejo que te puedo dar es que pienses en esto como una inversión a futuro. Como si tus prácticas fueran esa barrita de experiencia que tienes que llenar en cada juego. Ten en cuenta que probar cosas nuevas te ayudará a subir de nivel. Y en el curso de EVAC, uno de los profesores explicaba sobre storytelling y la voz en la ilustración. Ponía dos imágenes y explicaba por qué una de ellas te contaba algo y la otra no. En esta ocasión quise retratar la muerte y el amor de una forma metafórica. Y antes de comenzar con el ejercicio, quiero contarles un poquito sobre este curso que tomé con EVAC. EVAC, ya saben, es una escuela en línea y una de las ventajas que tiene es que tienes tutorías personalizadas y terminas con un portafolio profesional y un certificado internacional. Además de que puedes hacer proyectos con marcas como Gerber y Crunch. Yo tomé el curso de ilustración digital y debo decir que este es un buen curso para gente que está empezando en esto de la ilustración y no sabe por dónde empezar. Creo que este curso con EVAC te puede ayudar en ese sentido. Si eres alguien ya bastante experimentado, igual no te va a retroalimentar mucho, pero sí te enseñan varios aspectos y caminos a tomar en la ilustración. Eso sí, si tienes un estilo más cartoon enfocado a la ilustración editorial, infantil o animación, es bastante bueno, ya que los profesores tienen estilos más enfocados al cartoon, así que esto puede ser útil para ti. Les enseño los módulos del curso para que vean qué tan completo es. Si no sabes por dónde empezar, este curso te puede ayudar a cimentar tu conocimiento y aprendizaje. Y por último, quiero contarles mi experiencia en este curso. Y es que si bien no me considero alguien tan principiante, sí había algunos aspectos que ignoraba, entonces sí pude absorber información de este curso. Y bueno, el último módulo que estaré viendo será este de aquí, en donde les contaba que hablaba sobre el storytelling y el proceso de conceptualización de tus ilustraciones. En este módulo el profesor te enseñaba cómo utiliza las referencias para poder crear algo desde cero. Algo que me cuesta mucho es componer mi ilustración y la anatomía en perspectiva. Es así como estoy tomando estas referencias para unirlas y crear un solo concepto. Este es solo el boceto, pero la idea era expresar gráficamente la muerte y el amor que perdura aún después de esta. Es por eso que la figura pequeña está atravesada por flechas. Es una metáfora al enamoramiento que perdura aún a pesar de la muerte de su amado. Esto lo hice pensando en héroes de la mitología griega. Ya saben que hacía que la gente se enamorara lanzándole flechas, y al otro lado se encuentra esta estatua gigante agrietada rodeado por rosas y flores. Con este concepto logré salir de mi zona de confort. Creo que lo hice bien. Estuvieron viendo también una speed paint de un ángel cubierto de tela durante todo este video. También fue una práctica fuera de mi zona de confort, ya que practiqué telas. ¿A ustedes qué les parece? Hace poquito también les subí este video y les contaba más o menos el proceso de conceptualización de este dibujo, y el cómo lograr esta composición era algo nuevo para mí, y aunque no es de mis mejores ilustraciones, igualmente no me termina de convencer. Estoy genuinamente contenta con el resultado. Eso es lo que hace salir de tu zona de confort. Comienzas a aprender cosas nuevas y a manejarlas mejor con el tiempo,
tiempo. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si quieren tomar el curso de back les dejaré el enlace en la descripción de este video y mi código de descuento aquí. Muchas gracias por ver este video, no se olviden de darle me gusta, comentar, suscribirse y nos vemos en el próximo video.